Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está causando un verdadero revuelo. Bar Marduk y Elçin Sangu vuelven a estar juntos y se han dejado ver frente a las cámaras por primera vez desde su reconciliación. Sí, así como lo escuchan, esta pareja que alguna vez fue el centro de todas las miradas ha decidido dejar atrás las diferencias. Elçin incluso declaró que ha perdonado a Bar y que los esperan días hermosos por delante. La expectación fue enorme desde el momento en que los dos llegaron al evento benéfico en Estambul. Él, elegante con un traje oscuro, sonriendo con esa calma que lo caracteriza, ella, radiante con un vestido rojo que parecía diseñado para robar suspiros. Los flashes no dejaron de disparar mientras ambos posaban juntos, rompiendo así meses de rumores y especulaciones. Entre la multitud de periodistas, Elçin tomó la palabra con una serenidad que sorprendió: he decidido perdonar. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos. Ahora quiero mirar hacia el futuro. Bar, a su lado, asintió con una sonrisa leve y añadió: lo que vivimos nos enseñó mucho. Estoy agradecido por esta segunda oportunidad. Lo más comentado fue el gesto de complicidad que ambos mostraron durante toda la velada. Las miradas, las risas y hasta un par de comentarios al oído que hicieron que la prensa se preguntara si estaban reviviendo esos días de química indiscutible que todos recordamos. Una fuente cercana a la pareja comentó que, en las últimas semanas, han pasado mucho tiempo juntos, hablando, aclarando malentendidos y redescubriendo la conexión que los hizo inseparables. Pero no todo fue glamour y sonrisas. Algunos reporteros insistieron en preguntar sobre los motivos que los habían llevado a distanciarse en primer lugar. Elçin, con firmeza, respondió: no quiero hablar del pasado. Hoy estamos aquí para celebrar lo que viene. Bar apoyó sus palabras diciendo: el pasado se queda donde debe estar. Lo que importa es que estamos construyendo algo nuevo. En redes sociales, las imágenes de su reaparición se volvieron virales en cuestión de horas. Fanáticas de todas partes del mundo expresaron su emoción: no puedo creer que estén juntos otra vez. Esta es la mejor noticia del año y se ven más felices que nunca, fueron algunos de los comentarios que inundaron Instagram y Twitter. Incluso algunos seguidores comenzaron a pedir que vuelvan a protagonizar una serie juntos, recordando el gran éxito que tuvieron en el pasado. La noche terminó con un gesto que muchos interpretaron como la confirmación definitiva de su reconciliación. Bar tomó la mano de Elçin mientras se retiraban del lugar. Ella, sonriendo, saludó a la prensa y dijo: gracias por respetarnos. Estamos felices y eso es lo más importante. Después de esa última escena, que dejó a todos con el corazón acelerado, comenzaron a circular nuevos rumores. Algunos asistentes al evento aseguraron que, tras despedirse del público, la pareja fue vista compartiendo una cena íntima en un restaurante cercano al Bósforo. Un lugar conocido por sus vistas románticas y su ambiente acogedor. Testigos afirman que, aunque intentaron mantener un perfil bajo, no pudieron evitar las miradas cómplices ni las risas suaves que parecían formar parte de un lenguaje propio que solo ellos entienden. Durante esa cena, según una fuente del personal del lugar, Elçin parecía más relajada que nunca, apoyando su mano sobre la mesa mientras Bar hablaba, escuchándolo con atención. Él, por su parte, no dejaba de sonreírle, como si estuviera descubriendo nuevamente cada detalle de su rostro. Parecían dos personas que se conocen de toda la vida, pero que al mismo tiempo están comenzando algo nuevo, comentó uno de los presentes. En los días posteriores, los medios turcos no dejaron de especular. Programas de televisión,
columnas de farándula y hasta podcast especializados comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada aparición pública de la pareja. Algunos periodistas se atrevieron a decir que esta reconciliación podría no ser solo una cuestión de sentimientos, sino también una oportunidad profesional. Los rumores de un nuevo proyecto televisivo conjunto crecían con fuerza. Se hablaba de una comedia romántica que podría comenzar a rodarse el próximo año, algo que, de confirmarse, sería un evento mediático de gran magnitud. Mientras tanto, en redes sociales, la llamada pareja dorada se convirtió en tendencia constante. Hashtags como #Barielín de vuelta y #segunda oportunidad dominaron las plataformas durante varios días. Las fanpages se llenaron de ediciones fotográficas, videos recopilando sus momentos más icónicos y mensajes llenos de cariño y apoyo. Incluso, algunos seguidores comenzaron a enviarles cartas y regalos, mostrando que su historia había traspasado la pantalla para convertirse en una especie de cuento moderno que la gente necesitaba volver a vivir. Bar y Elsin, lejos de esconderse, comenzaron a mostrarse con más naturalidad en público. Fueron fotografiados paseando por un parque, comprando flores y hasta en un café de barrio, donde charlaban animadamente sin prestar atención a las cámaras. Esta actitud abierta hizo que muchos interpretaran que no tienen intención de ocultar lo que sienten y que, por el contrario, desean compartirlo con quienes los han acompañado desde el principio. A pesar de todo el entusiasmo, también hubo voces críticas que cuestionaron si esta reconciliación sería duradera. Algunos opinaban que las heridas del pasado podrían volver a abrirse, mientras que otros defendían que las segundas oportunidades, cuando se dan desde el corazón, pueden ser incluso más fuertes que la primera vez. Ante estas opiniones, la pareja no ha hecho comentarios directos, pero su lenguaje corporal parece ser la respuesta. Se muestran unidos, serenos y con una complicidad que resulta difícil de fingir. El clímax llegó una semana después, cuando ambos fueron invitados a un programa de entrevistas en horario estelar. Allí, frente a millones de espectadores, hablaron abiertamente sobre su proceso de reconciliación. No fue fácil, confesó Elsin, pero entendimos que lo que tenemos es único. Bar, mirando a la cámara, añadió, a veces hay que perder algo para darse cuenta de cuánto vale. Nosotros tuvimos la suerte de recuperarlo. Las palabras fueron recibidas con aplausos y, en cuestión de minutos, el video de la entrevista ya estaba circulando por todo el mundo. Si algo quedó claro tras estos acontecimientos es que la historia de Bar y Elsin no es solo un capítulo más en el mundo del espectáculo turco, sino una narrativa que combina amor, segundas oportunidades y el poder de la conexión humana. Y, por ahora, todo parece indicar que este nuevo capítulo apenas comienza. Y antes de despedirme, recuerden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué opinan sobre esta reconciliación. ¿Creen que Bar y Elsin durarán mucho tiempo juntos esta vez? Los leo a todos.